Bueno, pues la enseñanza, la predicación de este domingo tiene por nombre la medida del valor justo, ¿ok? Yo no sé si alguna vez tú te has preguntado o nos han preguntado, ¿cuánto vale tu vida? ¿Qué precio le pondrías a tu vida? Y hablo aquí de dinero, ¿no? Si te dijeran, a ver, ¿cuánto vale tu vida, Joana? ¿Qué precio crees que valga tu vida? ¿Qué contestaríamos? Porque alguna vez, digo, yo sí me llegué a preguntar también eso, ¿no? Si me llegaran a decir cuánto pagarías por tu vida, ¿cuánto dirían? Yo sé que algunos podrían decir, no, pues yo creo que por mí no darían ni una pepa, ¿verdad? Sí. No, yo creo que mi vida sí vale, podría decirle $100,000 multiplicados por otros $100,000, ¿no? No alcanzaría, ¿no? Todo depende también de la condición en la que se encuentre la persona, ¿verdad? Cómo está esa persona, qué percibe de ella misma o de él mismo. Pero ¿sabes qué? Cuando estamos conociendo esta gracia tan preciosa, esta gracia que nos alcanzó y que nos abrazó, empezamos a tener otra perspectiva y podemos decir sin vanagloria y sin un ego humano que nuestra vida no tiene precio. No se podría pagar nuestra vida, porque nuestra vida es valiosa, es valiosísima. ¿Tú por qué crees que nuestra vida es valiosa? Es valiosísima. Pues nada más ni nada menos porque ¿quién nos creó? ¿Quién nos formó? El Dios eterno, ¿no? El Dios del universo, el Dios todopoderoso, el Dios que le pertenece todas las cosas. Venimos de Él fue el que nos diseñó y por eso nuestra vida no tiene precio, es valiosa, es valiosísima ante Él. Cuando se nos está revelando este valor que Dios nos ha dado y vamos creciendo en entender esta verdad, empezamos a tener conciencia de esto, que es de lo que vamos a estar hablando más adelante, y empezamos a entender que aprovechar el tiempo de vida en el que tú y yo estemos aquí, queremos que sea lo más largo posible, que Dios nos alargue la vida para poder cumplir su propósito aquí en la tierra, que es en donde Dios nos puso en este ámbito, en esta área, en esta colonia, en esta ciudad, como quieras llamarle. La Biblia dice que cada ser humano que nació desde Adán, cuando fue sacado del huerto, hemos hablado de eso, fue sacado de ese ámbito, de ese reino, perdió la gloria, menospreció a Adán esa gracia. Y cuando fue sacado del huerto, él no perdió el valor que Dios ya le había dado. O sea, ¿qué fue lo que pasó? Murió, ¿sí? Estaba muerto, pero sin embargo, aunque murió espiritualmente, no perdió el valor que viene de Dios, ¿ok? Sin embargo, para Dios, y tenemos que cambiar el chip, porque luego a veces pensamos que el perdido o que la que está allá afuera y demás, pues no vale más que nosotros que ya conocemos esta gracia, ¿verdad? Pero no es así. Dios le dio valor a todos los seres humanos, estén en esta gracia o no estén en esta gracia. Eso no cambia. Ellos son valiosos para Dios. O sea, a mí me da tanta tristeza y pena cuando veo un indigente en la calle, ¿no? Dormido, tirado ahí. Yo digo, si supiera el valor que tiene, ¿no? Si supiera lo que vale ante Dios. Así que bueno, Dios ha dado valor a todos los seres humanos. Y en esto, amados, está basado el Evangelio. Este evangelio que estamos conociendo, que queremos predicar, que el hombre vale lo que Dios dice que vale y no lo que nosotros sentimos valer. Y en eso radica el amor de Dios, en eso radica su amor. A veces oímos comentarios como, yo no soy nadie en la vida, no sé si o a veces inclusive una vez lo llegamos a decir, ¿no? Te digo, por la condición en la que te encontrabas, no valgo nada, ¿no? O sea, soy lo peor. O puede suceder también al contrario, ¿eh? Sentirte la última Coca-Cola en el desierto, la octava maravilla del mundo. O sea, puede ser contrario, ¿no? El valor que te estés dando. El amor de Dios, gracias Padre por esto. Su amor no está basado en nuestra condición humana.
En eso no está basado el amor de Dios. El amor de Dios está basado en su diseño y en su propósito eterno. Hemos aprendido de qué diseño estamos hablando, que es en Cristo Jesús, y de este propósito eterno. En eso está basado el amor de Dios. El valor de Dios hacia nosotros no fue puesto por la condición en la que tú y yo nos encontrábamos o nos encontramos actualmente en la tierra. Sí, somos igual, tenemos esa medida de valor justo cada uno de nosotros. Es importante entender esto, porque si queremos anunciarles a los hombres el valor que tienen, pues yo tengo que estar convencida, ¿verdad? Del valor que tengo delante de Dios, delante del Padre. No puedo yo decirle a alguien, Johanna, vales mucho, cuando yo me considero, tengo la estima hasta por el suelo. Por eso tenemos que entender esto, el valor que tenemos. Todos valemos ante los ojos de Dios, tenemos ese valor, esa medida del valor justo. Por eso el evangelio es una buena noticia. Y el evangelio viene de esta palabra evangel, significa la labor de un ángel. Y por naturaleza, en el vocabulario bíblico, un ángel tiene buenas noticias. Y de allí viene esta palabra, evangelio. El evangelio entonces se trata de dar la buena noticia al hombre de ese valor que tiene, de que para Dios su valor no está en cómo se siente, en cómo se percibe él mismo, ni tampoco está por nuestros aciertos, ni por nuestros errores. El valor que tiene el ser humano, este valor Dios lo dio desde la eternidad, ¿sí? En ese diseño preexistente. O sea, fue antes de la fundación del mundo que Él destinó ese valor a cada hombre, a cada mujer. Y lo dio para que pudiéramos cumplir su propósito eterno aquí en la tierra, ¿ok? Ya saben que cuando digo hombre, me estoy refiriendo a las dos versiones, ¿ok? Mujer y hombre, para no estar diciendo hombre o mujer, ¿no? Ahorrar un poquito, decir tanta palabra, ¿verdad? Pero bueno, entonces, Dios nos ama. ¿Tú crees que Dios nos ama? Estamos convencidos, ¿verdad? Por toda esta revelación y este entendimiento que su Espíritu nos está dando, ¿no? Pero dile allá afuera a un indigente, Dios te ama. Y así como que va a decir, pues como que no lo va a creer mucho, ¿verdad? Dios nos ama. ¿Por qué nos ama Dios? O sea, Él dice la palabra que a Él le plació amarnos, o sea, por el puro afecto de su voluntad. Él quiso amarnos porque Él es Dios y se limitó a darse a conocer a toda la creación a través de cada uno de nosotros. Y a pesar de todos nuestros errores y nuestras necedades en las que luego nos andamos metiendo, Él decidió amarnos porque Él nos puso un valor, ¿ok? Por eso, cuando alguien se aleja de Él, ya conociendo o se va de la congre por cualquier situación que tú quieras, y se pierde, ¿no? Se sale del camino y anda perdido, pero no ha perdido el valor que Dios le ha dado, que ha puesto en él. Y Dios hará todo lo que sea necesario para que esa persona vuelva de nuevo al diseño, porque tiene un depósito en su vida que es muy valioso para Dios y Él no está dispuesto a que eso se pierda. ¿Recuerdan la parábola de la mujer que tenía las 10 monedas de las que nos habla la Escritura? En Lucas 15, del 8 al 10. Esta parábola nos habla del amor y de la búsqueda de Dios por las personas. Esta mujer, nos dice en la parábola, tenía 10 monedas y se le perdió una. Y dice, parafraseando un poco, que volteó la casa, la barrió, buscó por todos lados, abajo de la cama, todo, porque quería encontrar esa moneda que era muy valiosa para ella. Quería encontrarla, ¿no? Tenía 9, pero perdió una. Dijo, no, o sea, yo quiero encontrarla. Y ella hizo todo lo posible. Se olvidó de lo que estaba haciendo y dijo, no, se dedicó a buscar esa moneda. Esa moneda perdida vino a cambiar la agenda que ella llevaba en esta mujer.
Y aquí en esta parábola la mujer representa a la iglesia, a nosotros. ¿Qué pasa cuando alguien, y es triste porque a veces en las congregaciones se ha caído en una insensibilidad, ¿sí? En una tal vez hasta dureza, ¿no? De que nadie se dio cuenta si Juanita ha dejado de venir, ¿no? Lleva como 3 semanas que Juanita no viene y nadie ha dicho nada, ¿sí? Oye, Juanita, no sé qué pasó. Oye, ¿te has comunicado? Pues no sé qué pasó. O sea, si somos parte de una iglesia, amados, nosotros tenemos que ser como esta mujer, estar atentos, ser sensibles, buscar, saber por lo menos qué fue, por qué ya no vino, qué le pasó. Y bueno, yo sé que hay situaciones en donde la gente no quiere saber ya nada y demás y todo, y se va y se pierde, pero eso no quiere decir que nos olvidemos de esas personas. Podemos estar ocupados a través de la oración, orando por aquellos, ¿no? Gracias a Dios, bueno, algunos de los que estuvieron aquí, pues sé que andan en otras congregaciones y se andan alimentando y demás, fue su decisión, ¿no? Qué bueno. Entonces, como esta mujer, nosotros tenemos que tener ese amor, porque todos tenemos el mismo valor. O sea, buscar, a hallarlos, ¿no? Orar por ellos, no caer en esa insensibilidad de que no sabemos ni qué onda, qué pasó, porque eso sucedió con nosotros. Gracias a Dios por los ángeles que mandó a través de un hombre o una mujer, porque andábamos perdidos cuando nos predicaron el evangelio. Alguien nos halló, o sea, bueno, Dios nos halló a través de ellos. Sí, éramos esa moneda perdida y pensábamos que no valíamos nada, pero qué bueno que vinieron a notificarnos que valemos, que tenemos un valor. Entonces, no estábamos devaluados. Por eso vemos estas parábolas también donde viene la parábola donde el pastor salió a buscar la oveja perdida, ¿no? Que se ha malinterpretado mucho esta parábola, pero bueno, ese no es el tema. En otra ocasión hablaremos de eso. Entonces, esta mujer cuando encontró la moneda, dice la parábola, que se puso alegre y contenta, ¿no? Yo cuando leía antes, esta parábola decía, pues imagínate yo cuánto valía esa moneda, pues quién no se va a poner contento si se te pierden 100,000 pesos ahorita, ¿no? Dices, wow, Señor, encontré, vénganse todos a comer, ¿no? La mujer hizo un banquete, festejó, dice, con sus vecinas y amigas. Y a veces no nos fijamos en las palabras, que cómo viene escrito, ¿no? Pero fíjate, yo dije, bueno, ¿y por qué no invitó a los amigos, a los vecinos? Aquí es muy clara, vecinas y amigas. Vecinas y amigas, es decir, está hablando de una comunidad, está hablando de las iglesias, del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Está celebrando, festejando. La escritura nos dice que el cielo se goza y se alegra cuando un perdido arrepentido viene a esta gracia, ¿verdad? Entonces, amado, nosotros por el valor que tenemos, Dios nos ha diseñado para vivir en comunidad. Nunca solos, individuales, o yo acá en mi casa estoy bien, no quiero vivir en comunidad. Y hablo ahorita de la comunidad que es el cuerpo de Cristo y también de la familia, que eso es muy importante, vivir en comunidad, con la familia, tener esa comunión unos con otros. Porque, amado, ningún problema profundo que pueda haber en el alma, créeme, en el alma de nosotros, del ser humano, se puede resolver solo. No se puede. Porque hay mucha gente que vive aislado y solo, ¿no? Yo aquí con mis broncas, con mis pensamientos, y yo aquí puedo salir adelante. No es cierto, porque no fuimos diseñados para eso. O sea, necesitamos vivir en comunidad. ¿Por qué? Porque otros pueden ver lo que tú mismo no estás viendo. Y en el amor en Cristo, sí, te puede ayudar a salir de esa situación. Por eso somos un cuerpo, por eso somos familia, por eso somos un pueblo, como dice la escritura. Y debemos de promover cada vez más la familia, la comunidad, el pueblo, porque ninguna necesidad que tengamos tú y yo se va a suplir individualmente. Necesitamos una vida de convivencia y amor con todos. Yo sé que a lo mejor
Hay gente que te puede decir, no, yo estoy muy bien, ¿eh? Yo aquí en mi casa, solito, y no estoy hablando de que vivir solo sea bueno o malo, no, para nada, ¿no? Estoy hablando de apartarse, de aislarse. Hay mucha gente que te dice, no, yo estoy feliz aquí solo, a nadie le doy cuentas, no me hace falta nada, no tengo necesidad de nadie. Entonces es una gran mentira, ¿no? Todos nos necesitamos, unos a otros nos necesitamos, amado. Y entonces, cuando salimos de ese individualismo, vamos a aprender también a soportarnos unos a otros, a convivir. Y tenemos que tener en claro esto: yo no valgo más que Joana, ni los pastores valen más que los que estamos aquí. Todos tenemos el mismo valor, ¿sí? Eso tiene que quedar claro en nosotros, porque Dios nos ama por igual. Cristo murió por cada uno de nosotros para darnos esa medida de valor justo. Y esto es importante que lo entendamos. Yo sé que a veces dices, ay, Adriana, es que mira, si entendemos esto, si se entendiera esto cada vez con mayor claridad en el cuerpo de Cristo, créeme que habría menos personas que se van de la congregación heridos, lastimados y que no quieren saber nada ya de lo que es una comunidad cristiana, ¿no? Entonces, y para esto también debemos anhelar la voluntad de Dios en nuestras vidas, comprobar esa voluntad de Dios en nuestras vidas, como dice Romanos 12:2, ¿no? Comprobar esta voluntad que es buena, agradable y perfecta. Y no me refiero a conocer la voluntad de Dios en mis necesidades domésticas, ¿no? Porque luego digo, Señor, ¿será tu voluntad que yo me compre la casa esa con jardín, ¿no? ¿Será tu voluntad, Señor, que tenga ese carro para que yo no ande en las rutas? Podemos conocer la voluntad de Dios, pero no en nuestras situaciones domésticas que a diario tenemos. O sea, no tiene que ver nada con eso el anhelar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Necesitamos conocer a Dios. Y a veces podemos estar tan enredados en pedir la voluntad de Dios en nuestras cuestiones domésticas que podemos perdernos en entender que la voluntad de Dios para nuestras vidas, amados, no comenzó el día que tú y yo nacimos. Comenzó desde antes, desde la eternidad, lo hemos aprendido. Desde que Dios, antes de que creara el mundo, su voluntad es siempre, es eterna y no inicia cuando yo nací. Ya me llegó la voluntad de Dios. No, nacimos en este tiempo en el que estamos, cronológico que nos tocó, precisamente para cumplir una tarea específica y que esto se entiende en la Biblia, si lo entendemos esto en la Biblia a temprana edad, que tú y yo tenemos la medida de valor justo, ¿sí? Y que tenemos que conocer la voluntad de Dios. Si tú y yo entendemos esto a temprana edad, entonces, amados, muchas de las situaciones por las que luego nos encontramos o nuestras necesidades ya no nos van a estar deteniendo, ya no nos van a perjudicar tanto como otros que algunos hasta se pierden, se van, ¿no? ¿Por qué? Porque no conocen esta gracia. Y aún conociendo esta gracia no les ha sido revelada. Y nosotros, cuando estamos entendiendo esto, vamos siendo fortalecidos. Dice la palabra que somos fortalecidos, veíamos el miércoles, ¿no? Por el poder de su espíritu en este hombre interior. Somos fortalecidos con poder en el nuevo hombre que es Cristo Jesús. Entonces, amados, la voluntad de Dios tampoco tiene que ver con que te vaya bien en la vida. Y lo incluye. Claro que Dios quiere que nos vaya bien en todas las cosas que hacemos, ¿no? Que nos vaya bien en la vida. Pero la voluntad de Dios no tiene que ver con que nos vaya bien, sino con que Dios, que es espíritu y que no puede ser visto por las personas que no han llegado a esta gracia, que no han nacido en el espíritu, puedan ser conocidas a través de cada una de nosotros. Cuando vino Jesús, en los evangelios podemos ver
que Jesús conocía la voluntad de Dios. ¿Ustedes creen que Jesús no conocía la voluntad de Dios? Pues claro que sí, ¿verdad? Desde la eternidad él sabía, hijo, pues el paquete que tengo, ¿no? Por así decirlo, o sea, tengo que ir y todo lo que tengo que hacer. O sea, el precio que tenía que pagar era muy alto para que nuevamente tú y yo fuéramos notificados de ese valor y regresar al diseño original del cual nunca debimos haber salido. Él sabía el precio de su muerte y podemos encontrar en la palabra que los apóstoles en sus cartas, ellos escribían y decían que Jesús fue el mejor de los hombres, fue el mayor de los profetas, Jesús fue el único. ¿Y por qué? ¿Por qué ellos decían esto? Por su naturaleza, la naturaleza concebida de Jesús, que era pura, que era santa. Imagínate, Jesús, bueno, Cristo tuvo que salir, dejar donde estaba, allá, en esa gloria junto con su Padre para poder cumplir su voluntad. Estuvo durante 33 años en un cuerpo humano, ¿no? Dios se encarnó en un cuerpo que era Jesús. O sea, estuvo 33 años en ese cuerpo y la vida de Dios también, porque Dios se encarnó dentro de un cuerpo humano para poder llegar a la meta, al objetivo de cumplir la voluntad del Padre aquí en la tierra. Y ahora nosotros, en este Cristo que fue crucificado, en este Cristo que fue resucitado y glorificado, vino a habitar también en un cuerpo humano, que es aquí en nosotros. Vino a morar en nosotros para que la voluntad del Padre se cumpla en esta tierra, de darlo a conocer y poderlo expresar. Ahora, cuando todo esto, amados, empieza a revelar por el Espíritu de Dios a nuestra vida, ¿qué empieza a pasar aquí en este interior, en nuestra alma, en nuestras emociones, en nuestros pensamientos? ¿Qué pasa? Se empieza a despertar, se empieza a provocar en nuestra vida una transición, una reforma dentro de nosotros que va a producir, pues yo te quisiera decir el gozo y alegría siempre. No, man. Las reformas en nuestra vida, veíamos ahorita el video, ¿no? Hablan del tiempo de una reforma. Vienen a producir días conflictivos en nosotros. ¿Por qué días conflictivos? Porque estamos en una transición. Imagínate todo lo que pensábamos luego, lo que traíamos y chocas con esta revelación de esta verdad. Empieza aquí arriba una cosa. Empieza ese proceso de transición en todo nuestro ser. Es una reforma que empieza a hacer en nuestro ser. Y amado, es normal, es natural que nos sintamos así. Y eso no quiere decir que seas menos, o que vales menos, porque no entiendo como quisiera entender. No, es un proceso por el cual nos hace pasar cuando estamos conociendo ya la voluntad de Dios y se nos está revelando esta verdad en nuestras vidas. Y debes de permanecer, debes de mantenerte, ¿sí? Estar atento, no desanimarte, no decir como algunos han hecho, ¿no? No, ¿sabes qué? No, esto me causa aquí un shock, no puedo, y se van, de veras, se han ido y se han metido a lo que era antes, ¿no? Una tradición, una religión. Ok, no hay problema, ¿no? Bueno, no, se vale también, ¿no? No pudo, bueno, ya llegará su tiempo, recuerden, hay que orar para que los perdidos vuelvan otra vez, ¿no? Entonces, esto es lo que sucede en nuestras vidas. Cuando somos reformados, viene todo este proceso aquí arribita en nosotros. Y yo te hablo de esto para que no te desanimes. Más bien te digo, bienvenido eres, porque esto es el cristianismo, amado. Tener oro en un vaso de barro, como nos habla la palabra. Y solamente Dios puede resolverlo a través de su Espíritu, por la obra de su Espíritu en cada uno de nosotros. Así que soportemos un poco más a ese Dios que tenemos aquí adentro, a la vida de Cristo en nosotros. Vamos a leer lo que dice Hebreos
el 9 y el 10. El libro de Hebreos habla de lo que era antes tipo, figura y sombra. El autor de Hebreos toma todo eso para traer ahora que eso ya quedó atrás, ¿no? Y que ahora vivimos otra realidad. Y vamos a leer lo que nos dice Hebreos 9 y el versículo 9 y 10. Dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto, y quédate con esa palabra por ahí, perfecto, en cuanto a la conciencia, ¿sí? Quédate también con esa palabra, a la conciencia, al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones se refiere a fiestas solemnes, ritos, tradiciones, ¿no? Y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar todas las cosas. Aquí tenemos esta palabrita, reformar todas las cosas. Nosotros estamos viviendo este tiempo de reforma. Y este proceso de construcción del hombre espiritual, lo mencionábamos el miércoles, es gradual. Tengámoslo en claro, porque, amados, si entendemos esto, tú vas a permanecer y no te vas a desanimar. La construcción de este hombre espiritual es gradual y comienza cuando el ser humano se dispone a recibir la palabra, vamos a ponerlo así, en una manera como con una mente abierta a la manera de una página en blanco. Yo sé que a lo mejor dices, hijo, está fuerte, ¿no? ¿Cómo me voy a desprender de todo eso, no? Pero cuando disponemos nuestro corazón, ¿sabes qué? Voy a hacer a un lado esto, ¿sí? Soy una página en blanco, Señor, porque sé que estás trayendo esta reforma a nuestra vida. La anhelo, la quiero. Si no la quieres, pues no, ¿verdad? No va a suceder nada. Pero si la anhelas y la quieres, va a empezar esa reforma dentro de ti. Entonces, así comienza cuando tú y yo disponemos a recibir esta palabra con una mente abierta, a manera de una página en blanco. Y entonces se empieza a producir en nosotros una identificación con su espíritu, con el Espíritu de Dios. Y esto es lo que empieza aquí a despertar, a desatar ese fluir de su espíritu, que es un oasis, es como un manantial por causa del entendimiento del Señor en nosotros. Y esto, amado, es lo que nos empieza a habilitar para poder acceder a todas las cosas que pertenecen al reino de Dios. Y asimismo, ¿qué sucede? Que el Espíritu Santo empieza a invadir nuestro corazón con sentimientos y emociones poderosas que nos llevan a permanecer, a seguir adelante a pesar de todo lo que traemos. Y aunque esas cosas que a veces pueden sonar nuevas para nosotros, cuando esta palabra está siendo revelada, son nuevas en nuestra mente y en nuestro corazón, amado, pero siempre han estado en el espíritu del hombre. Estaba nuestro espíritu, ¿qué? Dormido, ¿verdad? Estaba muerto. Cuando llegamos a esta gracia, somos resucitados. Ahí estaban estas cosas, siempre han estado en nuestro espíritu. Nada más que ahora se quitó el velo, empiezan a despertarse. Y esto es por la gracia de Dios, por la vida eterna y la sabiduría que es Cristo, que vino a morar en cada uno de nosotros. Entonces, así como todos los sacrificios que hacía Israel y que no podían hacer completo al hombre, perfecto, esta palabra perfecto, para tener una mayor comprensión, decía el apóstol Ballesteri, la cambiamos a completo, ¿ok? Perfecto por completo. Entonces, todos estos sacrificios no podían hacer completo al hombre. ¿Por qué? Pues porque el hombre no podía, o sea, no había nadie que pudiera hacer lo que Cristo hizo. Eso ya lo hemos comentado.
ningún santo tampoco de la Biblia podía hacer eso, lo que Cristo hizo. Entonces, lo que Cristo hizo en la cruz solamente lo podía haber hecho Jesús, ese Jesús que fue crucificado. Que el Espíritu de Dios, amado, cuando empieza a revelarnos esto, que el Espíritu Santo venga a incomodarnos, ¿verdad? O sea, es otra de las cosas que viene a hacer la reforma en nuestra vida. El Espíritu de Dios viene a incomodarnos. No viene a que te sientas cómodo hablando de lo que estamos hablando, ¿sí? Viene a incomodarnos, viene a sacudirnos. Yo no sé si tú recuerdas la palabra a principio de este año que Dios habló. Dios dijo que este año iba a ser un tiempo de sacudimiento. Y es a lo que se refiere. La reforma trae sacudida. ¿Recuerdan que un domingo predicábamos del grano de trigo que cae en la tierra? Que cómo le hacen para volver a sembrar y demás, lo sacuden, le dan una sacudida tremenda para que caiga toda esa cáscara que queda alrededor del grano. Entonces, estamos también, amados, en este tiempo de sacudimiento, de sacudirnos de toda estructura que ha sido mal establecida en nuestra mente, de todo concepto mal entendido acerca de conocer a Dios, acerca de la obra de Cristo en la cruz. Y por eso el Evangelio es una buena noticia, porque nos devuelve nuevamente a esto. Ahora, debemos procurar, y yo sé que no es fácil, distraernos más de lo que necesitamos. Tú y yo vivimos, amado, si es que has gustado de esta gracia, para anunciar a Cristo, para que Cristo sea predicado. Y claro, nuestra rutina que tenemos todos en la vida diaria, pues a veces nos distrae, ¿sí o no? Nos distrae, o sea, todos tenemos hijos, el negocio, el trabajo, la casa, pagar deudas, etcétera. Todas esas cosas pueden ser distracción para nosotros. Y no se diga si vivimos en un país o que gracias a Dios, bueno, no estamos tan fuertes como en otros, donde la situación política y la economía, o sea, que no tienen ni para comer, ¿no? Porque todo está, pero hasta por los cielos, todo eso, y se justifica, o sea, te puede distraer, claro que sí te puede distraer, ¿no? Pero lo importante es que nosotros no lleguemos a pensar, que eso que estamos viviendo es más importante que el estar ahorita aquí en comunión unos con otros. No lleguemos a pensar eso. Yo sé que a veces la situación es difícil, las cosas que nos llegan a pasar están fuertes y quieren venir a distraernos, pero no nos salimos de eso. Debemos de permanecer amados, porque Cristo ya murió por nosotros y recuerda, ya nos dio la victoria sobre todos los asuntos de nuestra vida. Por eso tuvo que morir el mejor y el mayor de todos, por cada uno de nosotros, para que ahora tú y yo podamos cumplir su voluntad. Si nosotros descuidamos seguir alimentándonos, revelándonos de esta verdad, y no permitimos, inclusive las situaciones pueden ser luego tan fuertes que como que nos bloqueamos, ya ni podemos percibir si el Espíritu de Dios nos está hablando o no. Pero si permanecemos amados, créeme que vas a seguir percibiendo y oyendo la voz de Dios a pesar de las circunstancias en donde las que podamos estar. Así que debemos de tener en mente esto: Señor, revélame tu gracia, revélame al mejor y al mayor en mi vida, porque si no, entonces ¿podemos seguir viniendo aquí? Claro que sí, puedes seguir viniendo aquí, pero nos volvemos en un montón de gente religiosa. ¿Sí? Vengo porque, bueno, vengo, escucho y demás. Porque esto también, la verdad, en otro tiempo calmaba nuestra conciencia, ¿no? Tengo que servir a Dios, tengo que hacer algo para Él y demás, porque así mi conciencia está tranquila, que estoy haciendo algo, ¿verdad? O inclusive decimos, estoy haciendo la voluntad de Dios, cuando en realidad nada tiene que ver con esto. Entonces, amados, tenemos que tener presentes
si así tú lo deseas y lo anhelas, siempre pedirle al Espíritu de Dios que nos siga revelando esta obra de Cristo en la cruz, para ir entendiendo precisamente. Porque cuando lo estamos comprendiendo, cuando de verdad está llegando a nuestra vida, entonces nuestra agenda personal empieza a alterarse. Y esta agenda que empieza a alterarse, nos sujetamos a ella. ¿Ok? Podemos decir también, Adriana, pues, ¿qué vio el Señor en mí, ¿no? ¿Qué ha visto en cada uno de nosotros, ¿no? Y no contestemos de una manera simple, como les digo. Puede ser de que pues yo no valgo nada, ¿no? O sea, que Dios ve en mí si yo no valgo nada, ¿no? O si tú supieras por lo que yo he pasado. Lo que debemos empezar a pedirle a Dios, Señor, dime qué es lo que depositaste en mí. O sea, ¿qué has depositado, Dios, en mi vida para amarme como me amas? ¿Sí? Ahora, si preguntamos eso, y si esa respuesta no viene de Dios a nuestro corazón, amados, lo que va a pasar entonces es que tú vas a escuchar el Evangelio, pero el Evangelio va a ser aburrido para tu vida. Por eso es que entonces debemos estar atentos, amado, de que la pregunta que le hagamos a Dios la responda el mismo Dios a través de su Espíritu en nuestra vida. Nos revele esto, porque es cuando entonces, no, el Evangelio a mí no me llena, no me solucionó nada, y chao y bye, ¿ok? Nos convertimos en un montón de gente religiosa. ¿Y qué es lo que pasa? Que siguen viniendo y se aburren, pero siguen viniendo. ¿Por qué? Porque quieren calmar su conciencia y siguen viniendo, y vienen aquí y nada más están viendo la imperfección, las fallas, ¿no? Cuando tú y yo estamos conectando, amado, con todo esto, estamos conectando con el amor de Dios, vamos a ir entendiendo lo que Dios vio en mí, lo que Dios ha visto en cada uno de nosotros. Y a veces, yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Que yo digo, y ahora que preparaba esta predicación, esta enseñanza, yo decía, hijo Señor, es que ¿cómo puedes amar a aquella gente que es de lo peor, ¿no? Que es de lo peor, que ha hecho cosas atroces. O sea, ¿cómo puedes amar a esa persona? A veces, y Dios perdónanos, ¿no? Porque, digo, yo creo que todos lo llegamos a hacer, ¿no? Se merece el infierno. O sea, ya los mandamos hasta el infierno, de verdad. Se merece el infierno, ¿no? Amados, Dios lo sigue amando a esa gente. A esa gente que quizá para ti y para mí merecen la muerte. Y esta respuesta está en la Biblia, ¿eh? Todo esto viene en la Biblia. ¿Por qué valemos todo lo que valemos? Aquí en Hebreos 9:9, lo que leíamos, esta palabra que les digo, perfecto, la cambiamos por comprensible. Digo, más comprensible, que es la palabra completo. Perfecto por completo. Porque cuando hablamos de perfección, luego tenemos la tendencia humana de decir, no inventes, pues yo perfecta no soy para nada. Y empezamos a dar ahí ya toda una como se dice, discurso acerca de la perfección. Así que por eso la cambiamos para completo, porque nadie somos perfectos. Y aquí en este versículo que leímos nos dice esta historia bíblica, que los ritos que habían practicado, no podían hacer completo todo lo que Dios quería hacer con ellos. O sea, nunca se terminó esa perfección, esa completitud en el hombre. Es hasta que llegó Cristo, hasta que lo que pasó en la cruz. Y esa es la idea de lo que está diciendo el escritor, que no hay ninguna acción humana, que pueda hacer sentir al hombre perfecto, al hombre completo, ¿ok? Porque vamos a terminar frustrados si queremos empezar por ahí. Ninguna acción humana puede hacer al hombre completo. Imagínate todos los sacrificios que hizo el pueblo de Israel.
Nunca lograron llegarlos a ser completos. Pero aquí dice en cuanto a qué, y esta palabrita en cuanto a la conciencia. Conciencia, amados. Lo que nos hace a ti y a mí depositarios de este amor específico de Dios, puntual de Dios en nuestras vidas, es que Dios nos ha dado una conciencia. Conciencia. Yo creo que tenemos una idea de lo que es la conciencia, ¿no? Yo me fui a la Real Académica y decía, conciencia, sentido moral o ético propios de una persona, conocimiento del bien y del mal que permite a la persona enjuiciar moralmente la realidad y los actos, especialmente también los propios. Yo creo que todos nos hemos dicho, hijo, mi conciencia me acusó, ¿no? O como decía, ay, así está tranquila mi conciencia, ¿no? Mi conciencia me dijo, no hagas eso. Entonces, amado, ahorita vamos a hablar de eso. Cada vez que Dios iba a hacer un pacto con la nación de Israel o iba a intervenir, Dios se presentaba como el yo soy. ¿Sí han leído eso? A Moisés, ¿qué le dijo Dios? Cuando vas a sacar a mi pueblo y demás, y Moisés le dijo, ¿y qué le voy a decir a Faraón? Oye, déjalos ir, porque así nada más, pues no, ¿verdad? No, y Dios, ¿qué le dijo? Tranquilamente, ve y cuando vayas con Faraón, dile que te envía yo soy. Y si me pregunta de nuevo, dice Moisés, le vas a decir, yo soy el que soy. Y esta frase de yo soy el que soy no es solamente una declaración de identidad, sino también es una revelación de esa naturaleza trascendente de este Dios que tenemos, ¿sí? De esta eternidad de Dios. Así también como el compromiso que tenía con su pueblo. O sea, yo soy el que soy. O sea, yo te respaldo. ¿Sí? Yo te respaldo. Entonces, cada vez que Dios va a hablar o va a intervenir en la historia del hombre, Él se presenta en su verdadera identidad. Yo soy el que soy. En el Nuevo Testamento, en los Evangelios, Jesús llegó a decir yo soy. ¿Sí? Yo soy. ¿Ok? Este yo soy, para identificarse con su Padre, para identificarse con Dios y afirmar también su divinidad. O sea, cuando vamos a esas oficinas del gobierno y que estamos esperando a que nos llamen y demás, te piden tus identificaciones, tu credencial del IFE, acta de nacimiento. Entonces, cuando oyes Adriana Espinosa Rivera, yo soy, ¿no? Yo soy, ¿no? Y empiezan a identificar, ¿no? Yo soy, sí, mi conciencia me dice que yo soy Adriana, mis padres son ¿no? Entonces, tengo yo esa conciencia de quién soy yo. Entonces, amados, yo soy, ¿sí? Ese yo soy, o sea, que me dice mi conciencia, ese yo soy tiene un problema con el yo soy el que soy. ¿Ok? ¿Sí me entendí? ¿O no me entendieron? ¿Sí? O sea, mi conciencia me dice yo soy, ¿no? Y ese yo soy tiene un problema con el que nos viene y nos dice yo soy el que soy. Entonces, Dios no tiene problema con el que yo, ¿cómo te diré? Yo fui, yo era, o yo estoy aquí ahorita, ¿no? El problema es con el yo soy. El problema es con ese, como te digo, con el yo soy. Toda la salvación del hombre, y no hablo de esa salvación primaria que tenemos cuando nos vamos al cielo, estoy hablando de la salvación que vamos teniendo en nuestra alma, ¿sí? Lo hemos entendido. El alma tiene que irse salvando, amado. El alma tiene que encontrar ese gobierno y esa libertad en la vida que ahora portamos, en la vida del Espíritu. Toda la salvación del hombre tiene que ver con la conciencia del hombre.
el escritor a los Hebreos dice que durante siglos una nación trató de ser por sacrificio una persona completa. A veces esta conciencia, mi yo soy, se quiere sentir bien, se quiere sentir completa, ¿no? Yo dije, ay, ¿cómo lleno este vacío? ¿No? Y andamos buscando, ¿no? ¿Cómo lleno esto? ¿Cómo me quiero, cómo puedo lograr sentirme bien? Es nuestra conciencia que quiere sentirse bien y empezamos a hacer cosas externas, ¿no? Empezamos a hacer acciones de moralidad, de ética, altruismo, qué sé yo, ¿no? No estoy diciendo que sea malo eso, ¿ok? Para sentirme bien, para que mi conciencia se sienta bien y yo me sienta también completa, me sienta llena, que sirvo para algo en esta vida. Entonces, ese es el problema de nuestra conciencia, ese es el problema del yo soy, ¿sí? Que el ser humano nunca va a poder estar completo por ninguna acción que hagamos. Podremos decir, no, sí, yo soy feliz con lo que hago, me llena, ¿no? Muchas veces oímos ese comentario, ¿no? No, mi carrera y lo que hago es mi vida, me llena. Y sí, o sea, es su vida, sí, encuentra la satisfacción y todo, y qué padre, qué bueno. Pero, ¿qué va a pasar cuando por cualquier circunstancia que quieras, ya no puedes seguir trabajando, ¿no? Ya no puedes ni ejercer tu carrera? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar contigo? O sea, te vienes abajo porque eso no te llena, eso no te hace completo. ¿Sí? Dios no tiene problema con perdonarnos nuestros pecados. El problema del ser humano, es que lo que diga Él que es. ¿Sí? ¿Quién soy yo? Yo soy, ¿no? Por eso cuando un creyente cree en Dios y recibe la vida del Espíritu, lo que comienza es ese proceso de purificación del depósito de Dios en todos los seres humanos. Dios depositó en nosotros, en el ser humanos, no importa de qué religión esté bien o qué religión esté alguna persona, ni en qué tiempo hayamos nacido, ni en qué país también nos tocó vivir. Dios depositó en nosotros algo que solo nosotros y Dios y yo sabemos. Cuando estamos en esta gracia, empieza a revelarse eso en nuestra vida, ¿sí? Él hizo un depósito en nosotros desde la eternidad. Eclesiastés 3:11 dice que Dios puso eternidad en el corazón del hombre, en todos los corazones del hombre. No dice que nada más en aquellos que vinieran a su gracia. En todos fue puesto esa eternidad. Y gracias a esa eternidad que Dios puso en nosotros es lo que provoca que respondamos al llamado de su salvación. Así que Dios hizo un depósito en nosotros. ¿Quiénes somos? No como humanos, sino en relación a su diseño, al diseño eterno. Gracias a esa eternidad sabemos que Él sembró un anhelo en nosotros que va más allá de lo que tú y yo podamos vivir temporalmente. ¿Sí? Es una comprensión de esta eternidad. Dios puso para que tú y yo pudiéramos comprender esta eternidad. ¿Sabías eso? Aunque no podamos abarcarla en la plenitud y en la perfección que quisiéramos, pero sí podemos ir comprendiendo esto. Sí podemos saber el depósito que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Y Dios no quiere que esta conciencia sea calmada por nuestras acciones o por ninguna religiosidad, ni que tú vengas cada domingo acá de una manera religiosa, porque a veces ni tienes ganas, pero dices, ya cumplí. Es un calma conciencia, ¿no? Como decimos. Dios no quiere eso en nuestras vidas, amado, para nada, para nada. Así que debemos, cuando vengamos a estos encuentros, a estas reuniones, que los miércoles, que la cápsula de vida, amados, tratemos de estar los más concentrados posibles. Porque de verdad,
si venimos ya dispuestos y nos concentramos, no me quiero distraer, no me voy a distraer, y si de repente dices, ya me estoy aburriendo, levántate, ¿sí? Sacúdete, ¿no? Levántate, sacúdete, despéjate, si es que quieres seguir, ¿verdad? Porque se vale levantarse y salirse por esa puerta, o sea, no hay ningún problema, no pierdes tu valor, ni ante nosotros, ¿no? Bueno, ahí pongo... No, pero no debe de ser así, porque Dios no es un Dios que manipula ni controla, ¿sí? Dios quiere que su gobierno sea en nuestras vidas, pero porque así tú y yo lo anhelamos, amado. Entonces, amados, tenemos que estar lo más concentrados posibles, ¿ok? Para estar también conscientes, porque si estamos entendiendo, vamos a saber que somos conscientes de que lo que va a regular nuestra vida, nuestra comunión con Dios, mientras que tú y yo estemos en este cuerpo, es la conciencia en la vida del Espíritu que Dios nos dio. Y eso es muy importante. Tenemos que ser conscientes de la vida del Espíritu que Dios te ha dado, de esa vida que tenemos nosotros. O sea, porque, amado, de ahí van a partir muchas cosas. Si yo no estoy consciente que soy un ser espiritual, que nací de nuevo, que no me cabe aquí, entonces, ¿sabes qué? Pídele al Espíritu Santo que te resucite nuevamente, que tengamos esa vida espiritual, porque si hay vida espiritual, la conciencia de esa vida empieza a obrar en nosotros, ¿ok? Entonces, debemos tomar conciencia de esa vida espiritual en nosotros, porque esa es nuestra mayor realidad en este tiempo presente. Por eso les decía, tratemos de no distraernos y desconcentrarnos con las situaciones cotidianas de la vida. No que las dejemos hacer, no. Son importantes, claro que sí, pero que no rebasen, ¿verdad? Que no rebasen y que estemos más concentrados en eso que en tener la conciencia de que estamos escuchando la palabra de vida y de verdad, ¿ok? Entonces, amados, en esta vida espiritual que tenemos, la vida que nos ha sido dado, la conciencia de la vida espiritual, no va a venir a discutir con tu alma, ¿no? O sea, oye, no viene a discutir nuestra vida espiritual con nuestra alma. Viene a notificarle esta verdad, viene a notificarle la vida eterna que ya poseemos. Recuerden que esta alma siempre por tanto tiempo, y quiere seguir insistiendo en llevar la batuta, ¿verdad? En seguir gobernando. Bueno, si yo quiero gritarle a aquel que me ofendió, pues le grito, ¿no? Y ahí andamos reaccionando. Esa es el alma que le tenemos que notificar. Ey, tranquila, ¿no? Tranquila. O sea, háblate en serio, así como David le hablaba a su alma, ¿no? Tranquila. O sea, te apaciguas porque tú ya no llevas la batuta, ¿sí? Tengo la conciencia de la vida espiritual que Dios me ha dado, ¿ok? Entonces, amados, cuando esta conciencia que Dios puso en nosotros se empieza a permear con la vida que portamos en el Espíritu, entonces, pon atención, esa conciencia se vuelve la voz de Dios, la voz que Dios depositó en cada uno de nosotros. Dios la implantó desde la eternidad y desde que Él creó el mundo. Dios plantó nuestra voz. Cuando el hombre erró y escuchó la voz de Dios, dice la escritura en Génesis que se paseaba la voz de Dios, ellos tuvieron miedo. ¿Por qué? Porque ahora esa voz que los habitaba, ese depósito que tenían en ellos, esa voz ya no la oían como antes. Se apagó, se murió y tuvieron miedo, oyeron de diferente manera esa voz. ¿Por qué? Porque ya había una interferencia. Perdieron, se salieron de la gracia. Pero Dios, desde el inicio,
Él depositó en todos los seres humanos su voz. Que cuando esta conciencia se está siendo notificada de esta verdad, esta conciencia, entonces se vuelve la voz de Dios. Es por donde Dios nos empieza a hablar, a través, obviamente, de su espíritu que nos habita. Por eso murió Cristo, amados, no para que vengamos y nos vistamos de una religión o seamos una religión más, sino para limpiar esa voz que ya está aquí en nosotros, que ha sido sembrada. Y Dios nunca va a estar dispuesto a perder lo que Él ha sembrado en las personas. Por eso, amado, es tan importante que tomemos conciencia de la conciencia que Dios nos ha dado, ¿sí? Y ahora tener esa conciencia de la vida espiritual que portamos. O sea, si lográramos entender lo profundo de esto y lo importante de esto en nuestras vidas, otro gallo cantaría. No andarías buscando al profeta más nombrado que hay para que te dé una palabra y te guíe. Porque tú tienes la voz de Dios dentro de ti, amado. ¿Están entendiendo? Yo sé que toda esta enseñanza a lo mejor puede ser cansada, pero quiero llevarte y le pido al Espíritu que te revele, porque Él es el que revela. Como digo, Espíritu, tú eres el que hace, nada más a mí ayúdame, por favor, a explicarlo lo mejor que se pueda y que no salgan palabras vanas y ociosas. Y si salen, que el Espíritu te las identifique y quítalas, por favor, quítalas, ¿sí? Pero a lo que quiero es llevarte a que ahora tengamos esa conciencia, ¿sí? De que tú y yo portamos la voz de Dios. Entonces, amados, para eso vino Cristo, para limpiar su voz que ya estaba sembrada en nosotros. Y Dios nunca, como les digo, estará dispuesto a perder lo que Él ya sembró en nosotros, sin importar la edad que tengamos, porque a veces podríamos pensar, no, pues yo a mis 80 años, ¿verdad? No, hermano, no importa la edad que tengas, que tengamos, amado. Mira, estamos viviendo tiempos y bueno, siempre la degradación humana ha sido en toda la historia, pero ahorita estamos, gruesos, ¿no? Hay una degradación que estamos viendo en el hombre, una depravación tremenda que podemos ver cada día. Y el hombre, decimos, el hombre cayó en pecado. No, el hombre sigue cayendo en pecado. Sigue cayendo en pecado por falta de no tener este conocimiento revelado, de no estar notificado, de no notificarle a su alma, a su conciencia. Porque si la conciencia es la voz de Dios, o sea, por donde Dios nos habla, imagínate la conciencia que luego decimos, yo creo que vemos tanta atrocidad y que dices, no tiene conciencia. O sea, ya no tiene conciencia. Y es más, la palabra dice que se convertirán en animales irracionales. Y con tanta cosa fea que vemos, o sea, ahí está, amados, ahí está. O sea, la conciencia está, o sea, degradada, ¿ok? En la medida que se degrada la vida humana, el factor que Dios quiere purificar en el hombre es la limpieza de nuestra conciencia. ¿Ok? Que era lo que hacían, lo que leímos en Hebreos, o sea, los sacrificios que hacían para ser perfecto, completo, en cuanto a la conciencia, que no daba, no llegaba. Pero ahora, en el mejor y en el mayor de los profetas, en el único, la conciencia se puede limpiar. Podemos limpiar nuestra conciencia. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, allí viene el príncipe de este mundo?
Él decía eso, ¿no? Hay muchas interpretaciones acerca de esta frase. Y el príncipe de este mundo, bueno, puede ser llamado diablo, Satanás, demonio, ¿no? Espíritu inmundo, etcétera. Pero en este contexto que Jesús decía, allí viene el príncipe de este mundo, se refería a todo aquello que gobierna al sistema del mundo. O sea, todo el sistema del mundo que nosotros estamos viviendo, en el que estamos, amados, puede estar rodeado de un espíritu anti-Dios. Díganme si no, ¿no? Díganme si no. Jesús dijo, allí viene, pero también dijo algo Jesús, dijo, nada tiene en mí, nada tiene en mí. Y nada tiene en mí, ¿qué significa? Que el ruido que pueda hacer o sea, no causa interferencia en mí. No va a causar interferencia para que yo oiga la voz de mi Padre. Por más que yo oiga otras voces, tanto ruido que estamos por todo lo que está pasando en nuestra vida, o esta conciencia que todavía no está ahí en la lucha, podemos decirlo, me quiere decir otra cosa, nada tiene en mí. Jesús dijo, no tengo, parafraseando, ninguna antena que me conecte a lo que el diablo pueda hacer. Porque tú y yo estamos concentrados, enfocados, ¿sí? Procurando no distraernos de lo que Dios nos está hablando en este tiempo, amado, que nos ha tocado vivir. Así que entonces, ¿por qué Jesús, o sea, pudo cumplir lo que tenía que cumplir? Porque Él conocía la voluntad de su Padre desde la eternidad, ¿sí? Lo dijimos al principio, ¿no? Debemos conocer la voluntad de Dios en nuestras vidas, anhelar su voluntad. Él la conocía, y a pesar de que sabía por todo lo que iba a pasar, Él dijo, yo vengo a cumplir la voluntad de mi Padre, porque su Padre se lo había declarado, ¿ok? Desde la eternidad. Vamos a leer Tito 1, versículo 15. Fíjate lo que nos dice. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y, ¿qué dice? Conciencia están corrompidas. El evangelio, amados, tiene que ver con la limpieza y la pureza de la conciencia, de esta conciencia. Y solamente puede ser limpiada por la obra de Cristo en la cruz y por el precio de esa sangre derramada por nuestro Señor Jesucristo. De esa manera, lo dice la palabra, ¿sí? O sea, que somos rociados por esa sangre. En las cápsulas hablé algo acerca de esto, si las han oído, de la conciencia. O sea, no se trata de un amuleto, ¿no? Me cubro porque ¿cuántas veces decían? Me cubro con la sangre de Cristo y ya, ahí vamos, ¿no? ¿Y tu conciencia cómo está? ¿No? O sea, lo agarrábamos como un amuleto. Me cubro con la sangre de Cristo. Debemos rociarnos con esta sangre todos los días de nuestra vida, 7x24, amados, 7x24, ¿ok? Y no lo digo en ese sentido de como un amuleto, sino es una acción de fe por el hecho de que nos está siendo revelado la obra de Cristo en la cruz. ¿Vamos bien? Ok. Entonces, todas las cosas, dice aquí, para los puros son puras, van a ser puras, ¿ok? Dice puro. Pues hasta su mente, leyendo el otro, esa mente y su conciencia están corrompidas. ¿Qué empieza a pasar cuando nosotros no estamos limpiando esta conciencia que Dios ha puesto dentro de nosotros? Corremos el peligro de que se corrompa, ¿sí? Y esta palabra corrupción que viene aquí en este versículo tiene que ver exactamente con herrumbre, ¿no? O sea, se oxida, se vuelve corrosiva. Imagínate,
tenemos conciencias oxidadas. Es triste decirlo, pero aún dentro de las congregaciones, o sea, hay hijos de Dios con las conciencias oxidadas, conciencia que perdieron la razón de por qué están aquí en la tierra, ¿ok? De por qué estamos tú y yo aquí en la tierra, para venir todos los domingos y reunirnos y veamos qué rico. Sí, o sea, es padre, pero esa no es la razón, ¿ok? Ese no es el sentido de la vida, lo incluye sí. Entonces, perdieron esto cuando Dios creó al hombre. No le dio una Biblia, no lo mandó a una iglesia, no lo mandó tampoco a un curso de discipulado, ni toma el curso de matrimonios, que nada de esto tiene nada de malo, ¿ok? Nada de malo tiene esto, ¿no? Él, ¿qué le dijo? Al primer hombre que creó, ¿qué le dijo en el libro de Génesis? Lo hemos visto, ¿no? ¿Qué fue lo que le mandó? No comas de este árbol de la ciencia del bien y del mal. No comas porque tú debes de comer del árbol de la vida. Esa vida ya estaba en él. El árbol ya estaba en él. Él tenía que seguir comiendo de ese árbol. Pero ahí no pudo. Desobedeció, cayó, fue engañado, ¿ok? Bueno, fue engañada Eva, pero bueno, le dio a Adán, pero los dos tenían esa responsabilidad. Era lo que se estaba tratando de decir Dios, al decirle, no vayas a comer de ese árbol, porque yo ya soplé dentro de ti. O sea, todo ya estaba planificado para que solo el hombre viviera oyendo la voz de Dios. ¿Ok? Entonces, amado, es importante que prestemos atención. ¿Qué hago con mi conciencia? ¿Qué estamos haciendo con nuestra conciencia? Como dice aquí, mente y conciencia corrompidas, porque nuestra conciencia es la última estación en donde tú y yo vamos a tomar las decisiones que tomamos en nuestra vida. Por eso necesitamos saber cómo anda mi conciencia, ¿no? La mente corrompida, bueno, hemos aprendido, o sea, se va transformando, renovando nuestro entendimiento al escuchar esta palabra de verdad, ¿no? No conformarnos como estamos, como nos dice Romanos 12:2, y vamos renovando la mente corrompida para que vaya siendo transformada, pero la conciencia, nuestra conciencia no puede ser transformada, amado. La conciencia necesita ser limpiada, como dice la palabra, limpiada y lavada por la sangre de Cristo. Es decir que, entonces, como les decía hace rato, no es me cubro de la sangre de Cristo, no. Es una acción de fe, ¿ok? Cuando la conciencia del ser humano está corrompida, lo que se empieza a romper aquí dentro de nosotros es esa seguridad que tú y yo teníamos, de sentirnos, es como los cinturones que nos ponemos cuando vas viajando, ¿no? Para evitar cualquier accidente. O sea, el mantener nuestra conciencia limpia por la sangre de Cristo nos mantiene, nos pone un freno, amado, para que no lamentemos por tomar decisiones que no debíamos haber tomado, no estemos lamentándonos por eso. Entonces, desde el principio, el hombre ya era depositario. Dios quería guardar en el hombre ese derecho de la última voz, antes de que tome otra decisión, que sea la del Señor, ¿no? Entonces, amado, eso es lo que quiere Dios. Eso es lo que quiere Dios en nosotros, ¿sí? Que escuchemos su voz. Primero de Timoteo 1:19. Fíjate, aquí nos dice la Escritura, ¿no? Sabemos que Timoteo era un hijo del apóstol Pablo y dice el versículo 19, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos.
¿Qué nos enseña este versículo? Que debemos darle mantenimiento a la buena conciencia, mantenimiento a la fe. Esto que dice aquí, manteniendo la fe y la buena conciencia, son los dos rieles de un mismo tren. No se trata solamente de que tengo fe y desarrollo la fe, no se trata solamente de un asunto de fe. Sabemos que nosotros hemos sido salvos, ¿por qué? Por gracia, ¿verdad? Nos dice la palabra. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. Es decir, la fe es ese medio, es ese transporte que nos va a llevar a experimentar esta gracia, ¿ok? Pero la buena conciencia, el estar limpiando nuestra conciencia, es un mantenimiento en nuestras vidas. 7x24. ¿Y cómo, Adriana, cómo limpiamos nuestra conciencia? ¿Cómo la vamos limpiando? El 7x24. ¿Cómo la lavo? Leyendo la Biblia, exponiéndome estas verdades. Sí, claro, lo incluye. Pero vamos a orar mejor y pedirle al Espíritu de Dios que nos permita ver un poquito mejor lo que sucedió con el mejor hombre, el mayor de los profetas y el único, que fue nuestro Señor Jesucristo. Recuerdan que yo sé que lo hemos estado repitiendo y espero que sí lo estemos orando. Señor, este día que me das la vida, yo quiero ver con más claridad la obra perfecta de Cristo en la cruz, amado. Porque si logramos ver eso en nuestro espíritu, vamos a poder con todo lo que se nos está pidiendo y enseñando. Entonces debemos orar así, amados. Quiero ver con más claridad, porque en medida que se limpia la conciencia, tú no es que tienes más valor. Acuérdate que el valor ya lo tenemos, ¿eh? El estar limpiando nuestra conciencia no nos da más valor. Eso ya está en nosotros. Vamos a saber quién yo soy. Quién yo soy, en el yo soy. O sea, nos da identidad, amado. Y vamos a estar menos en el yo soy, ¿no? No sé si te ha tocado gente que dice, es que yo soy así. Y hablo de gente que conoce a Dios, ¿no? Oye, es que tienes que, en amor, mira, no, es que yo soy así, toda mi vida he sido así. Ahí está el yo soy, la conciencia, ¿ok? De que yo soy así, y genio y figura, hasta la sepultura, ¿no? Debemos de quitarnos todo eso, amado. Y cuando decimos yo soy quien soy, en el soy, no estamos hablando de un ego humano, sino que es una expresión que sale por haber entendido verdaderamente en qué lugar tú y yo estamos y cómo Dios nos ama, ¿verdad? Dios nos ama como se ama Él mismo. Hay un versículo que dice, ¿no? Amarás a tu Dios como a quién, como a ti mismo. Si Dios nos ama tanto, es porque Dios se ama a sí mismo. Por eso Él nos dejó esto, amándonos, depositando en nosotros, en cada hombre, esta joya que es la conciencia. Tú eres el único ser creado que puedes tener conciencia de ti mismo y de saber las decisiones que tomamos, ¿no? Amados, de verdad, espero que apliquemos esto y hagamos caso a nuestra conciencia. ¿Cómo